Estimados hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Estamos ya por comenzar la clase número 22, si no me equivoco, acerca del seminario sobre ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Hemos ya avanzado 21 clases, hemos tratado sobre las citas del lenguaje acerca de no poner fechas. Hemos explicado textos bíblicos donde nos muestra claramente que sí podemos conocer el tiempo de la venida de Cristo. Hemos usado las citas, más que citas, capítulos completos en las que Ellen White menciona que sí podemos conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, si podemos conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo, lo lógico es quedarnos callados. No, es decirlo, ¿no? Sin más, hermanos, la clase de hoy, la clase 22, vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación que tienen que ver con cálculos acerca de la línea de tiempo. Todo esto para que ustedes puedan comprender mejor el tema de los 6,000 años. ¿Ok? Antes de comenzar esta clase, vamos a hacer una oración para comenzar. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Te pedimos que por favor nos des inteligencia y sabiduría a mí para poder explicar este tema de una manera fácil y a los hermanos para que puedan entenderla, Señor. Por favor, este tema también es muy importante para que no nos perdamos en la línea de tiempo y podemos sacar fácilmente los cálculos que nos permiten obtener los 6,000 años cuando Adán y Eva cuando entró el pecado en este mundo, la creación y a la muerte de Cristo, a su bautismo y la línea de tiempo que tenemos que tener hoy en día en mente, Señor, para poder explicar este tema también de manera fácil a otros. Ayúdanos, Señor, por favor, a comprender esto. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces entramos a la parte 22 acerca de este seminario. El día de hoy veremos la correcta numeración de los años en la línea de tiempo, ¿ok? La correcta numeración en los años de la línea de tiempo. Para ello, voy a comenzar explicando un ejercicio. El primer ejercicio lo voy a explicar yo. Y los demás quiero que ustedes lo hagan, ¿ya? Estaré atento a la respuesta que me den, ¿ok? Primero, vamos a comenzar. ¿Cómo se divide la línea de tiempo en la historia? Bueno, fácil, ¿no? Se divide en dos partes. La primera que corresponde antes de Cristo y la segunda después de Cristo. Así se divide la línea de tiempo en la historia, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Estamos? Necesito, Sí, ya, sí, hermano. necesito que me afirmen, ¿no? Entonces, acá tenemos una lista de años que lo he puesto aleatoriamente, ¿no? Una lista de años y quiero que lo observen, ¿no? Tenemos el 4004 antes de Cristo, 3500 antes de Cristo, 2500 antes de Cristo, 20 antes de Cristo, 4 antes de Cristo, 1 antes de Cristo y luego tenemos 1, 2, 3, 27 después de Cristo, 31 después de Cristo y así sucesivamente. Bueno, hasta el 2031 después de Cristo. Entonces, tenemos bien marcado esta división, ¿no? De la línea de tiempo en la historia. Entonces, se habrán dado cuenta de algo, me imagino, que tenemos cuando es antes de Cristo, la línea que está para la parte izquierda, la tenemos que está ordenada de manera descendente, es decir, baja de 4004, 3500, 2500, 20, 4, 1, antes de Cristo. Es importante decir antes de Cristo, después de Cristo, que hay diferencia en ello. Entonces, la parte izquierda tenemos que están ordenadas de manera descendente y la parte de la derecha están ordenadas de manera ascendente. O sea, ¿me dejo entender? La parte de la izquierda está ordenada de manera descendente y la parte de la derecha está ordenada de manera ascendente. La línea de tiempo va pues de izquierda a derecha. ¿Estamos? Sí. Dale. Si quieren, tómenle foto para que no se pierdan. Y otra cosa muy importante que debemos señalar que lo siguiente, que el año cero, ¿ok? Miren, el año cero no existe. Esto lo podríamos
comparar con la línea de la recta real. En matemáticas se utiliza eso, la línea de la recta real. ¿Cuál es la diferencia? Que en la recta real pues vas a tener el 0, pero en la línea de tiempo el 0 no existe. No existe un año 0. ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez han visto en un libro que diga el año 0 nació tal personaje? No. El año 0 no existe. Y como no existe, no se lo cuenta. ¿Me dejo entender? Año 0 no existe. Y como no existe, no se cuenta el año 0, porque no existe. No podemos contar algo que no existe. Vuelvo a repetir, esto se asemeja a la línea de la recta real, que se habla en matemática. Pero en la línea de la recta real tenemos el 0 como número. Pero en la línea de tiempo el 0 no existe. El año 0 no existe. Es decir, del año 1 antes de Cristo estarías pasando directamente al año 1 después de Cristo. El 0 no existe. Y esto lo vamos a ver más claro con un ejemplo y vamos a ir paso a paso. ¿Comprendieron cómo se divide la línea de tiempo en la historia? Antes de Cristo, después de Cristo. Sí, hermano. Después tenemos que en la parte de la izquierda, donde está antes de Cristo, es de manera descendente, y en la parte de la derecha, después de Cristo, es de manera ascendente, y el año 0 no existe. O sea, como no existe, no se puede contar ese año. Y acá vamos al primer ejemplo. Presten mucha atención. Vamos al primer ejemplo. Es fácil en realidad. He puesto años bien pensando. No he puesto los ejercicios que vamos a hacer ahorita, no lo hice aleatoriamente, no lo hice estocásticamente, no lo hice al azar. Los ejercicios que vamos a hacer ahora son ejercicios bien pensando, con años específicos para que se den cuenta de este tema, para que lo puedan comprender de una mejor manera. O sea, ningún año que está aquí, salvo algunos quizás, es aleatorio, sino es bien pensando todo esto, ¿ya? Por algo va a poner los años que va a poner. Entonces pasamos, ejercicios de aplicación. Antes de Cristo, después de Cristo, la línea de tiempo. Quiero que me vayan siguiendo, ¿ah? Vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Ejercicio de aplicación, ¿ya? Antes de Cristo, después de Cristo, línea de tiempo, y tenemos estos 2 años. El año 457 antes de Cristo y tenemos el año 408 antes de Cristo. La pregunta es, ¿cuántos años hay en este periodo? ¿Cómo se resuelve esto? Fácil, con una resta. 457 menos 408, ¿cuánto te da? 49, sí. 49. Entonces, en este intervalo de tiempo existen 49 años. ¿Fácil? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien sabe qué pasó en el año 457 antes de Cristo? 450. Decreto de Artajerjes, comienzo de la profecía de los 2300 años. Comienzo de la profecía de los 2300 años y comienzo de la profecía de las 70 semanas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en Daniel capítulo 9, del versículo 24 en adelante dice, 70 semanas están cortadas para tu pueblo? Y ahí en una parte dice que el templo se construirá en tiempos angustiosos. ¿Se acuerdan de la semana de 49 años? Sí. Sí. De las 7 semanas, perdón. Entonces, 490. Entonces, 49 años demoró la construcción, ¿no? Entonces, ahí está. Esos muros, 49 años. 457 antes de Cristo al 408 antes de Cristo. 49 años. Lo que se hace es restar estos dos años y tenemos que el intervalo es 49 años. ¿Alguna duda hasta ahí? No. 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 Ok. Vamos a pasar ahora al ejemplo del después de Cristo. Tenemos estos 2 años, 27 después de Cristo y 34 después de Cristo. ¿Cuántos años hay ahí en ese intervalo de tiempo? Simplemente restamos, ¿no? 34 después de Cristo menos 27 después de Cristo. Esto es igual a 7 años. ¿Estamos? Sí. Ya. Sí.
Algo que quiero que se den cuenta. Estamos comparando años que están en la misma época, o sea, por así decirlo, ¿no? Antes de Cristo con antes de Cristo. Después de Cristo con después de Cristo. No estamos mezclando. No estamos pasando del antes de Cristo al después de Cristo todavía. Estamos haciendo dentro del mismo tipo. Antes de Cristo con antes de Cristo y después de Cristo con después de Cristo. La técnica, ¿dónde está? En restar estos 2 años y vas a tener cuántos años pasaron. Aquí está, 27 después de Cristo, 34 después de Cristo son 7 años, ¿no? ¿Alguien sabe qué pasó en estos 2 años que están acá? Bautismo y primer mártir. Muerte de Esteban. Bautismo de Cristo y la muerte de Esteban, que es aquí también culmina la profecía de las 70 semanas, ¿no? Año 34. Son 7 años. ¿Se dan cuenta? Yo creo entonces que ya entendieron. A ver, porque a partir de aquí ya lo van a hacer ustedes. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, necesito que hablen, hermanos, ¿ya? Para poder avanzar. Bueno, me imagino que no. Ahora sí. Vamos. Vamos a arrancar con esto. Antes de Cristo, después de Cristo. Listo. ¿Cuántos años hay del 4004 antes de Cristo hasta el 1971 antes de Cristo? Ya, 30 segundos. 33. 33. 33. Qué rápido me Excelente. ganaron. 33, sí. Excelente. 4004 menos 3971 es igual a 33 años. ¿Por qué 4004? ¿Por qué 3971? Vamos a ver, ¿no? Antes de Cristo. ¿Cuánto hay del 508 a 1798 después de Cristo? Vamos. 290. 1290. 1290. ¿Y alguien sabe qué 1290. significa esto? La profecía de los 1290 días que está en Daniel capítulo 12, ¿no? En su interpretación De la simbólica. persecución. No, la persecución fue 1260. Esto es 1290, 90. que está Así en Daniel capítulo 12. Entonces, ¿ya captaron la idea o no? Está fácil. Sí. Sí. Vale. Sigamos entonces. Pero quisiera que otros también me den la respuesta, ¿no? No solo los mismos, porque la idea es que tengan su celular, perdón, su calculadora y bueno, y me comprendan, ¿no? Y participen. A ver, ¿cuántos años hay acá? Del 508 al 1843 después de Cristo. 1335. 1335. Y estamos ante la profecía 1835, de los sí. 1335. ¿Se dan cuenta? Ujú. ¿Se dan cuenta o no? ¿Está fácil, chicos? Chicos, digo, hermanos. Sí. Está fácil, Sí. 1335. Dale. Sigamos. De eso se trata la clase. Mira, si lo hacen rápidamente, pues lo van a entender, ¿no? Si lo han entendido, lo van a hacer rápidamente. Antes de Cristo, después de Cristo. Línea de tiempo. ¿Cuántos años hay entre estos dos periodos? 700. 1260. 160. 1260. 1260. ¿Y alguien sabe qué significa estos 2 años? Ahí sí la persecución. Ah, claro, ¿no? Cuando el papado asume el poder y El cuando fin de y cuando le quitan, ¿no? La El herida de poder, muerte. el Ujú. poder. La hegemonía papal. Exacto. General de 1700. Así es. 1798 después de Cristo. O sea, se dan cuenta que estamos calculando periodos proféticos ya para que ustedes también lo tengan en la mente, ¿no? Y sepan qué cosa se cumplió en tal año y todo. ¿Alguna duda hasta acá, hermanos? No. ¿No? No. No. Ya. Sigamos, entonces. Sigamos, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Cuántos años hay del 4004 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo? 4000. ¿No? 4000. Restamos 4004 menos 4 nos da 4000 años. 4000. Mira, van pareciendo años que ya deberían ustedes planteárselo en la mente. Han parecido 4000 años ya. Ha parecido también 33 años ya. O sea, hay que esos años, ¿por qué, no? 4004, 4 antes de Cristo, 4000 años. Ya son años que nosotros ya debemos tener en mente, estos periodos. Sigamos.
Perdón, bueno, ya lo mandé la respuesta, 30. pero Sí, ya estaba. Es que ya la teníamos. 30. 2001 al 2031, 30 años. 30 años. 30 años, ¿no? Y bueno, ¿qué hay con estos 30 años? A ver, ¿alguien sabe qué hay con estos La 30 última años? hora. La hora undécima que llaman undécima. La hora undécima, los 6 meses simbólicos también, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hermanos, está El juicio de interesante. los vivos también. Claro, eso implica la hora undécima, los 6 meses simbólicos, el tema de los juicios, lo digo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, si Dios quiere. Entonces, está claro el tema. ¿No es cierto, hermanos? Sí. Sí. Ya, Sí. antes de Cristo, después de Cristo, y ahora sí. Que alguien me diga cuántos años hay del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. 0 Un años. año. Pero sí. 0 Año. años. A ver, aquí Pero si el hay, 0 no existe. Nos Un quedamos año, en el un 1. año. aquí un hay año. divergencia. 1 año, 0, bueno. Nos quedamos en 1. Que brinca. A ver, Jenny, tú que me has dicho que es 1, ¿por qué es 1? Explícame. ¿Cómo? Déjame llamar a Karin y decirle que me diga. Porque Karin lo tiene muy, muy clarito, ¿ah? Porque es ver. que es el año 1. ¿Quieres que lo llame y te lo diga? De verdad. Yo Si te lo digo deseas, simple. si Kiki. deseas. Vamos, soy todo oídos. Para calcular los años que tenía Cristo, yo lo hacía y me costaba llegar a que tenía 33 en el 31. Eso lo Y- vamos a ver más adelante. Ese es un ejercicio también que lo tenemos. Sí, porque no me Sí, daba. me sí, costaba. lo vamos a explicar. Ok. Pero quisiera que Jenny o Karin, ¿no? Que es un adolescente que está en el Ministerio de Adolescentes, a ver si puede explicar esto. Si Karin lo puede hacer, Karin dice que no se imagínense. recuerda. Mira, No que se no se recuerda. recuerda ahorita. Bueno. Pero yo sé, él me lo explicó la vez pasada. Miren, vamos ahora a emplear un método para que ustedes no se olviden, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Miren, atención todos. Lo que hacemos es sumar el 1 antes de Cristo más el 1 después de Cristo y le restamos 1. ¿Pero qué es este 1 que le estamos restando? Este 1 que le estamos restando es el año número, el año 0. Es el número 0 que estamos restando. ¿Por qué? Porque quitamos el número 0 porque no existe el año 0. Pero estoy restando 1, ¿por qué no resto 0? No, es que no estoy restando el 1, estoy restando el 0 como número. ¿Y 0 qué es? Es un número. El número, voy a poner un ejemplo cualquiera. El número 4, ¿qué es? Es un número. El número 10, ¿qué es? Un número. El 0, ¿qué es? Un número. Y ese un número estoy quitando. Entonces, Sí, que no. 1 más 1 menos 1 igual a 1. Estoy sumando el 1 del antes de Cristo más el 1 después de Cristo y estoy restando un número que es el año 0. Ese 1 que resto es el año 0, porque el 0 es un número. Yo les pregunto, que hay que tener atención, ¿no? A ver, yo les pregunto, por ejemplo, yo tengo el número 1, tengo el número 5, un ejemplo, y tengo el número 7. ¿Cuántos números tengo ahí? 3. Tres Tres. números. Tengo 3 números. Exacto. Entonces, tengo el 0, tengo el 4 y tengo el 8. ¿Cuántos números tengo ahí? Siguen siendo Tres números. El 0 es un número, por eso ese 1 lo estoy quitando, porque ese 1 representa al año 0. Y por eso es que del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo existe un año. Un año. Lo único que tenemos que hacer es sumar el antes de Cristo, el después de Cristo y le restamos 1. En todo se va a aplicar ese método. ¿Me comprendieron? Ajá. Sí, sí, hermano. Voy a poner un ejemplo a ver si me han entendido. ¿Ya? Vamos a hacer de nuevo. Antes de Cristo, después de Cristo, la línea de tiempo. Lo que me preguntaba Seña, ¿cuántos años hay del 4 antes de Cristo al 27 después de Cristo? Vamos. 30. 30. 22. 30, 22. 22 años. Ya. 30 años. 30, ok. A ver, Ángel, creo que fue Ángel o fue Laura.
¿Por qué es Los dos. 30? Que sumé 4 más 27, 31, menos el 0, que es una unidad, me dio 30. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta. Sumamos el 4 más el 27 y le restamos el 1, que es la unidad, que es el 0, y nos sale 30 años. Entonces, 30 años. ¿En qué año nació Cristo? Cristo nació en el año En el año 4 4. antes de Cristo. 4 Antes de antes de Cristo. Antes de Cristo. Y en el año 27 después de Cristo lo bautizaron. Es por eso que Jesús fue bautizado a los 30 años en el año 27. O sea, una cosa es el año en que fue bautizado Cristo y otra cosa es la edad que Cristo tenía, ¿no? Hay cosas que hay que diferenciar. Cristo fue bautizado a los 30 años en el año 27. Es como decir, Antonio tiene 29 años en el año 2022, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, Cristo fue bautizado a los 30 años en el año 27. ¿Cuál es el tema acá? Cuando pasas del antes de Cristo al después de Cristo, al después de Cristo al antes de Cristo, cuando hay este cruce, ahí es donde tienes que sumar y restarle uno. Cuando tienes dentro del mismo tipo, lo que tienes que hacer es simplemente restar y ya está. ¿Estamos? Sí. Ya. Captaron todo, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, sigamos. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Cuántos años hay del 457 antes de Cristo a 1844 después de Cristo? 2340. 2340. Ok. Al 2300 me dio a mí, estoy mal. 2300. ¿Cómo lo sacaste? Quería perdón, hacer. hermano. 2300. 2300. Y lo sumé y le quité uno. Exacto. Sumas y lo quitas uno. 2300. Ay, lo hice bien, mira. Sí, perdón, hermano, es que sumé 1888, pero Bueno. es que no vi bien el número, estaba muy Ok. chiquito. Ok. De repente estás emocionado, hermano, pero bueno, la idea es participar, ¿no? Claro, es 2300. Y son los 2300 de la profecía de Daniel 8:14, pues, ¿no? Que comenzó en el año 457 antes de Cristo y terminó en 1844 después de Cristo. Entonces, sumamos y le restamos uno, ¿ves? Ya se va comprendiendo y esto ya está, y no hay más ciencia, hermanos, es esto. Ahora, el trabajo de ustedes es memorizar, si es que quieren memorizar, no sé, es los años, estos añitos que están acá. Esto es lo que tienen que memorizarse, porque la operación ya lo manejan. ¿Me dejo entender? Sí. Sí. Vamos a seguir, ¿ok? Vamos a seguir. Antes de Cristo, después de Cristo. Acá viene otro ejercicio. Del 457 antes de Cristo al 34 después de Cristo. ¿Cuántos años hay ahí? 490. 490. 490 años. 400. Sí. Sumamos y le quitamos 1. Te da 490. Y esto viene a ser, ¿qué profecía? La profecía de las 70 semanas. 70 semanas, ¿ok? 490 años, que fue el tiempo destinado para el pueblo de Israel, ¿no? ¿Estamos todos, hermanos? Sí. Ya está. Sí. A ver, vamos a ver, mira, hay otro ejercicio. Y acá, bueno, ¿cuánto hay del 4004 antes de Cristo al 1997 después de Cristo? Más. 6000 años. Pues 100. Muy ¿Qué? rápido. 6000 años. ¿Tú lo estás haciendo 6000 porque años. sabes ya o realmente lo estás operando? Él es contador, él es muy rápido con los Sí, números. hermano, con el celular. Dale. Son 6000 años. Pero ahora sí veo bien la cantidad porque hace ratito no la veía bien, hermano. Ahora sí cierro los ojos. Luego sí. Está bien. Bueno. 6000 años, ¿no? Sumamos y le quitamos 1 y ya está. ¿Y estos 6000 años de qué? ¿Alguien tiene alguna intuición de qué son estos 6000 años? Tanto que hablamos de los 6000 Los años. 6000 años de creación. De la creación. No, Creación. no puede ser de pecado, porque si fuera de pecado ya Cristo hubiera venido en el 97. Sí, es Son la creación. 6000 años de De creación. la creación. Ok. Entonces,
quiero que entiendan algo, queridos hermanos. Hay dos periodos de 6.000 años y hay dos periodos de 4.000 años. El primer periodo de 6.000 años es de creación, que va del 4004 antes de Cristo al 97 después de Cristo. Estos son los 6.000 años de creación. Entonces, los 6.000 años de creación ya se cumplieron en el año 1997. ¿Se acuerdan que muchos, mira, ahorita les voy a explicar una historia. Muchos pastores adventistas, muchos pastores de la denominación, cuando han discutido o cuando han debatido sobre este tema con respecto a los 6.000 años, prácticamente, ¿no? Con todos con los que yo he hablado de este tema, con estos pastores, ellos están perdidos. ¿Perdidos en qué sentido? En el sentido de que no se ubican con los 6.000. Ellos piensan que los 6.000 años de creación equivalen a los 6.000 años de pecado. Ellos piensan que es lo mismo. Y no es lo mismo, pues no es lo mismo. Porque el mismo día en que Adán fue creado, ese mismo día Adán no pecó. Pasó un tiempo todavía. Entonces, ellos, ¿se acuerdan que anteriormente se decía que Cristo venía en el año 2000? No sé si se acuerdan. Alguien habrá escuchado que Cristo viene en el año 2000, que el año 2000 es el fin del mundo. Bueno, mucha gente pensaba que el año 2000 iba a ser el fin del mundo. ¿Por qué? Porque supuestamente los 6.000 años se cumplían cerca de esa época. Pero no, son los 6.000 años de creación y no de pecado. ¿Estamos? Ok. Entonces, cuando te hablen de 6.000 años, tú tienes que decir, ya, pero ¿de qué 6.000 años me estás hablando? ¿De creación o de pecado? Porque es distinto. Si es de creación, bueno, terminó en el 97. Por lo tanto, hoy, ¿en qué año estamos? 2022. Entonces, ya pasamos los 6.000 años de creación. Ya estamos 6.000 años más algo de creación. Pero los 6.000 años de pecado todavía no se cumplen. ¿Entendieron? ¿Cabe el entendimiento en esto? ¿Sí? Sí, hermano. sí. Dale. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Cuánto hay del 3.970 al 2031? 6.000 años también. 6.000 años. 6.000 años. 6.000 años. 6.000 años. Entonces, esto es otro periodo de 6.000 años, pero estos son los 6.000 años de pecado. ¿Estamos? Claro, la diferencia va a estar cuando nos ubiquemos en el 97 y en el 31. Exacto. Ahí está la diferencia. Entonces, hay dos 6.000 años. La de creación, que va del 4004 antes de Cristo a 1997 después de Cristo, y los 6.000 años de pecado, que va del 3.970 antes de Cristo al 2031 después de Cristo. Entonces, hay dos periodos de 6.000 años. ¿Estamos? Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Vamos, otro ejercicio, hermanos, otro ejercicio. Creo que a ver, ¿alguien me puede decir, perdón, cuántos años hay del 3.970 antes de Cristo al 31 después de Cristo? 4.000. 4.000. 4.000 años. 4.000. Sumamos y le restamos 1. Ya está. 4.000 años. Ahí está. 4.000 años. ¿Y cuánto hay del 31 al 2031? Después de Cristo. 2.000 años. 2.000 años. 2.000. 2.000. Ahí no Ya. restamos nada, ¿o sí? No, No. No, es Por- una directo. Exacto, porque no estás pasando del antes al después, ¿no? Se estás quedando en el después nada más. Entonces, del 2031, del 31 al 2031 existen 2.000 años. Esperen, hermanos, esperen, acá terminamos. Ya. ¿Y cuánto es 4.000 más 2.000? 6.000. 6.000. 6.000. Del 3.970 antes de Cristo al 2031, entonces hay ¿cuánto? 6.000 años de 6.000 pecado. años de pecado. Ah, de pecado. Entonces, hermanos, eso ha sido la clase de hoy. ¿Ah? Ya saben, espero que nunca se olviden, ¿no? Ya saben cómo es este tema. Quisiera saber si alguien tiene alguna dudas de aquí. Mira, me han preguntado por qué 3.970. Porque Adán pecó en el año 3.970 antes de Cristo. En ese año pecó, ¿ok? Por eso que puse ese año, por eso, ¿no? Para que más o menos se vayan dando cuenta
de cuánto tiempo hay desde que entró el pecado hasta la venida de Cristo, que son 6,000 años Lo de sacaste, pecado. perdona, lo sacaste quitándole los 33 a los 4004. Del 4004, ya. Estás en 33 y le da. Ya. Lo que pasa es que la clase de hoy solo es conteo de años. Ajá. Yo les voy a, bueno, ahora que me has preguntado, bueno, les voy a tener que adelantar esto. Un año, tú cuentas por ejemplo, yo te hago una pregunta, Seña. De noviembre de este año a enero del siguiente año, ¿es un año? No, ¿Cuánto tiempo es? de noviembre a enero son, 2 meses. sí. Ya, exacto. A eso quiero llegar. Cuando tú cuentas un año, cuando Cuando ha llegas pasado. a noviembre del siguiente año, ¿verdad? Ya. Según lo que se ha podido estudiar en los escritos de Ellen White, que lo vamos a ver justamente en la siguiente clase, y acá la clase se pone más interesante todavía. Según los escritos de Ellen White y según el calendario que se ha usado, el calendario que ha usado Ellen White, que es el de James Asher y el de William Hales, la creación fue en octubre del año 4004 antes de Cristo. Ajá. ¿Estamos? Ya. T-shirt. La creación fue en el año 4004 antes de Cristo. Entonces, como ya lo vimos anteriormente, de octubre 4004 antes de Cristo a octubre de 3971 antes de Cristo, ¿cuántos años había? Ahí sí había uno. No. ¿Cómo? Del 4004 antes de Cristo, octubre a 3971 antes de Cristo, de octubre a octubre, 4004 antes de Cristo a octubre de 3971 antes de Cristo, ¿cuántos años había? 33. 33. 33. Sí, porque no se cuenta, sí, ahí se va otro año para calcularlo. 33. ¿Verdad? También. 33, miren. Vamos a... Un momento. Es este ejemplo que puse, ¿no? Aquí está, miren. Ujú. Aquí está. De octubre del 4004 antes de Cristo al 3971 antes de Cristo hay 33 años, ya está. Pero Adán no pecó a los 33 años, pecó a los 33 años Medio. y medio. Por lo tanto, si de octubre del 4004 a octubre del 3971 antes de Cristo hay 33 años, entonces tienes que sumarle 6 meses más. Y eso te va a dar entre marzo o abril del 3970, primavera de 3970 antes de Cristo. Por eso es que en 3970 antes de Cristo es en primavera cuando el pecado entró a este mundo. Claro, eso lo estamos viendo ya ahorita adelantado, pero más adelante lo vamos a comprobar que es así. Entonces, por eso es que pongo 3970 antes de Cristo, es primavera. O sea, tienes que contar también el mes, o sea, los meses, ¿ah? Porque esos 6 meses cuentan también. No es lo mismo decir 6 meses que decir un año, ¿no? Entonces, de octubre del 4004 antes de Cristo a abril o entre marzo y abril de 3970 antes de Cristo hay 33 años Y medio. y medio. ¿Entendieron? Ujú. Sí. ¿Estamos? Sí, hermano. Hermanos, Sí, hermanita. Sí, sí. Sí, hermano. estamos entonces. Aparte de lo que me han preguntado, bueno, acá me preguntan, perdón, ¿y esa fecha dónde está? ¿En qué video puedo ver esa explicación? Bueno, yo te recomendaría que puedas ir a las conferencias de Víctor San Vicens, donde te explica, me acuerdo, creo que fue Josep que explica ese tema, pero claro, fue Josep San Vicens, si no me equivoco, que explicó ese tema. Con un escrito está, obviamente, Ellen White lo menciona. Hay una deducción que hacemos porque Cristo fue el segundo Adán también. ¿Y cuánto vivió Cristo? 33 años y medio. Y vamos a ver que al final todo cuadra. Pero en este seminario todavía no hemos llegado a ese tema. Así que en este seminario todavía no lo vas a encontrar porque estamos haciendo todavía paso a paso. Pero en las conferencias de Víctor San Vicens, en su canal de YouTube, que lo vamos a promocionar ahorita, claramente lo pueden encontrar ahí. Es más, deberían ir ahí también para poder aclarar esto.
más todavía. ¿Estamos? Estamos. ¿Por qué 3.970? ¿Por qué 4.004? Bueno, todavía no llegamos a ese tema. Eso lo vamos a ver más adelante todavía. Está en el conflicto de los siglos y en otros escritos, ¿ok? ¿Algo más, hermanos? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? No, hermano. ¿Estamos? gracias. Ninguna. Bueno. Bendito sea nuestro Dios, hermano, y gracias por esta clase que ha sido muy nutritiva para nosotros. Gracias, Juanita. Gloria a Dios siempre que nos da la inteligencia a todos para poder hacer esto, ¿no? Yo simplemente estoy haciendo esto ya, lo que el ministerio había presentado en su momento, y claro, la idea es ordenarlo bien bonito y hacer una clase dedicada a esto para que ustedes también puedan entenderlo, y la gloria siempre para Cristo. Bueno, hermanitos, entonces ya está todo claro. Ahora, obviamente, proseguimos aquí a promocionar el canal de nuestro hermano Víctor San Vicens. Para los que desean saber por qué el año 4004 antes de Cristo, por qué el 3970 antes de Cristo, por qué Cristo murió a los 33 años en el año 31, ya todo eso ya en el canal de Víctor San Vicente lo pueden ver, y está súper mejor explicado que aquí, ¿no? Obviamente. Pero bueno, igual, esos temas lo vamos a ver más adelante. La siguiente clase vamos a ver ya las citas de los 6.000 años en las que Ellen White menciona, pues, que hay una diferencia entre cuando ella dice 6.000 años de creación, y hay una diferencia cuando ella dice 6.000 años de pecado. O sea, hay diferencia entre esas dos cosas. Y nosotros vamos a ver esas citas la siguiente clase, que son más de 20 citas. Y esas se van repitiendo en otros libros, ¿no? Hay citas de 4.000 años, 2.000 años también. Pero bueno, entonces invito a que puedan ver el canal de Víctor San Vicens por YouTube, y que también puedan entrar a la página web del Gran Engaño, donde van a ver diversos temas, además del 2031, van a ver el tema también de la apostasía omega en la iglesia, Tarsis, el tercer Elías, y bueno, todo como escrito está, obviamente. Buenos hermanos, muchas gracias por su atención. Vamos a orar antes de terminar con esta clase. Sí, bueno, nuestro hermano se llama Víctor San Vicens, con S termina, ¿no? El canal de Víctor San Vicens, que está por YouTube. Bueno, hermanos, vamos a orar antes de terminar con esta clase. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Te pedimos, Padre, que lo aprendido en este día no se nos vaya a olvidar, que lo pongamos en práctica, practicando, y así las fechas y los años se van a quedar en nuestra mente. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder tener retención, Señor, y poder fácilmente explicar este tema a otros también, que es acerca de la línea de tiempo. Cuida de los hermanos que están acá presentes y los que van a ver este tema por el canal de YouTube. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.